Y en Coto de donde todo renace, cada auto para otro día su clase. Un encuentro de mente, pasión desenfrenada, detallando sueños, la meta plasmada. Ver el amanecer, el taller se despierta con orgullo y sudor llena. Lo revienta el detalle del rey en este universo. Un arte que late en cada verso, en el corazón de esta acción latina. Cifrado el futuro bajo una estrella divina. Vibración y te encanta la esquina, donde cada paso va a usar la doctrina. Hey panas, ¿y qué tal? ¿Sabías que el acabado impecable en el detailing lleva años de experiencia? En este episodio de Detailing Pod recibiremos a Juan González, propietario de All Season Detail, entrenador del año de la IDA y con más de 20 años en la industria. Nos complace tenerlo aquí, pero también él nos va a traer algunas técnicas avanzadas que va a darnos unos detalles también, unas estrategias comerciales que la verdad estuvimos escuchando en la MT, en la cual va a compartir con nosotros. Y si quieres dominar el arte de detalle, este episodio es para ti. Dale play y aprende de los mejores. Así que arrancamos. Y sean bienvenidos mis panas a Detailing Pod, el espacio donde los detalles hacen la diferencia. Hoy tenemos un episodio bastante especial con un invitado de lujo. La verdad que es un invitado de lujo que lleva más de 20 años en el mundo de detailing. Vamos a escuchar una explicación de los 20 años, así que pendiente. Y más de 15 en ventas. ¿Por qué? Ustedes van a ver, va a compartir con nosotros unos porcentajes que a ustedes les va a interesar, ¿cierto, Orlando? Así es, bueno, el gran placer de tener hoy a Juan González acá, la verdad, una persona que admiro muchísimo. Como bien lo dices, ya una persona que es CEO de All Season Detail, director de Detail Warriors, también academia, RTI de la IDA, junta directiva de la IDA y para de contar, ¿no? Una gran persona que aporta día a día a todo lo que es el detallado acá en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y para nosotros es un gran placer, bueno, tenerlo hoy como invitado. Bueno, además que con su experiencia hablaremos cómo ha evolucionado el detailing, la importancia de la educación en la industria y las estrategias para destacar en un mercado competitivo. ¿O no, Tony? No, pues sí, también vamos a estar hablando pues del tema de lo que pueden ser las formaciones, como una formación o como un certificado puede también ayudarnos, ¿verdad? Para cuando tenemos la información correcta, cómo eso nos puede ayudar a pues llevar nuestro negocio a otro nivel. Así es, así que prepárense, inspírense en este capítulo, escuchen la voz de la experiencia que la verdad no hace falta tener como un mentor sin que lo sepan, ¿no? Tenemos un mentor sin que él lo sepa y este personaje que vamos a tener el día de hoy es ese tipo de mentor que muchos en el mundo del detallado, especialmente el latino, necesitamos. Esto es Detailing Pod, el podcast donde los detalles transforman tu negocio y tu vida. Así que prepárense y dale play a este capítulo que se va a comenzar. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué puedes decir de esta iniciativa, man? Wow. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Pues sí. Faltaron unos títulos por ahí, pero bueno. No, sí, además que soy representante de Diamond Protect. En este momento de toda Latinoamérica soy el representante de ventas de Diamond Protect. O si alguien está interesado en Diamond Protect, se pueden comunicar conmigo en cualquier parte de Latinoamérica. Wow. Excelente, man, excelente. Buenísimo. Mira, bueno, ¿qué te parece de estar acá en Detailing Pod? Primeramente es algo nuevo, ¿verdad? Crear una pequeña comunidad para una gran comunidad, que es el objetivo de esto. Y sabemos que compartimos ciertos lineamientos de interés, no de interés, sino de motivación para la comunidad latina, ¿cierto?
¿Por qué no decirlo de interés? Sí es muy cierto el interés, ¿me entiendes? No hablemos de interés negativo, sino que el interés que nos posee a todos nosotros, el interés de ayudar a los hispanos. Creo que Lo que cada pasa es una que de se las personas que están malinterpreta, ¿sí? aquí, Eso se sí, pero malinterpreta. creo Cuando que dicen interés, siempre ponen un sí, símbolo de dólar por ahí. pero hay que entender que el interés no estamos hablando de interés de monetario. Yo creo que aquí hay muchas personas como lo que es Raldas, mi amigo Raldas y Príncipe, que vengo ya trabajando con ellos, que hemos forjado el interés de poder donar nuestro tiempo, y eso es algo muy importante. El donar es lo que abre las puertas de poder ayudar y ¿por qué no? Ayudar a todos los hispanos, ¿no? Ese es el interés realmente mío. Para mí el interés más grande es y ha sido siempre ayudar a los hispanos, no solamente en el detallado, porque desde que estaba chico siempre fue mi interés ayudar a la gente hispana, y obviamente trabajar sobre en un negocio, pero a la misma vez mi interés era siempre ayudar a los hispanos. Qué bueno, qué bueno. Mira, men, ahorita tras cámara estábamos comentando dos cosas en especial, ¿no? Uno, de tus 20 años de experiencia, y nos diste una explicación, dijiste, aguántate, explícalo ahorita porque está interesante. Y otra cosa de esas es que ser entrenador o tener ese premio de entrenador del año de la IDA, la verdad, para nosotros como latinos, decimos, ah, ok, po- contamos con alguien allá adentro. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, este reconocimiento del entrenador del año no es solamente de la IDEA, este es el entrenador del año internacionalmente. Es algo que se le otorgó, se me otorgó a mí, pero era algo que se le iba a otorgar a una persona que es entrenador por su trayectoria de dar entrenamientos. Y yo pues realmente no me lo esperaba. Como pudieron ver en el video, yo no estaba ni grabando porque pues ni en cuenta. No tuve ni palabras para hablar cuando me subí enfrente porque estaba todo emocionado. Soy como un niño, soy un niño, la verdad, con un alma de niño, que cuando llega algo sentimental, la verdad, lo primero que me da es un nudo en la garganta y chillo, ¿no? Y para mí realmente, como se lo dije una vez a amigo Raldas, a Tony, le dije, este premio para mí no es algo que yo me sienta como que es mío. Esto es más que nada un reconocimiento a todo el esfuerzo de varios hispanos, de varios latinos que hemos estado rascándole y rascándole, no solamente entrenando por interés, sino entrenando para ayudar a otros hispanos a que puedan forjar dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos una forma de ingreso donde puedan mantener a su familia con un negocio, ¿verdad? Y eso para mí eso fue el premio, un reconocimiento a todo el labor de varias personas que han hecho ese esfuerzo. Para mí, yo lo sentí así, que fue un reconocimiento no solamente al entrenador del año, sino que a los hispanos. Para mí, ese fue. En eso me gustaría tocar un poquito ahí, ya que hemos hablado en varias ocasiones con Juan, ¿verdad? En lo que él habló de que siempre hay personas ahí que le andan rascando y que hay varios latinos, por decir así, involucrados, porque en ciertas ocasiones Juan ha venido unas cuantas veces acá, ¿verdad? Y hablando del tema, por ejemplo, ¿qué puede ser más factible para Juan? ¿Venir a dar un entrenamiento o hacer un par de vehículos de cerámica en su propio shop? La respuesta es hacer un par de vehículos en su propio shop, y entonces ahí se puede notar la gana de querer ayudar, ¿verdad? Y eso es prácticamente donde él dice varios latinos rascándole. Es de igual forma, es mucho más beneficioso para un dueño de negocio hacer lo que uno normalmente hace en su shop y no pues dar un entrenamiento, pero lo que uno se lleva o lo que uno siente al terminar ese entrenamiento y saber que uno de alguna forma pudo ayudar a otras personas, eso es algo que simple y sencillamente no tiene precio. ¿Sí o no, Orlando? Cuéntame un yo poquito quiero de eso. aquí un pequeño paréntesis, me estoy saliendo amor del guión.
pero este espacio también quiero tomarlo para dar yo siempre agradecimiento a Juan. Creo que se lo he dicho siempre, amor, en las veces que hemos estado en Los Ángeles, que es donde hemos compartido más. Pero aquí públicamente yo quiero decir que para mí Juan ha sido una inspiración. Te lo dije hace unos capítulos atrás, cuando fui yo a hacer mi validación SB, estaba Juan, yo me acuerdo completo, yo lo vi y yo vi a Juan González y él andaba me recuerdo, con su camisa azul de Rack Company, estaba con Levi al lado y yo estaba como que, bueno, no me sentía cómodo para hacer la formación en inglés, entonces estaba, que si alguien, y Juan escuchó, como va a decir, vente conmigo, y él hizo, yo fui, si no me equivoco, la primera certificación, porque estabas comenzando tú como RTI, ¿no? Y Juan, de hecho, no era RIT. De hecho, ahí es cuando me empujaron a mí para hacer RIT. Y me dijeron, vente, ayúdanos con la certificación. Bueno, imagínate, ¿no? Entonces vino, hicimos todo. A partir de ese momento, él siembra como una semilla de valores, de ayuda, donde yo hoy por hoy sigo replicando esos valores que él me da. ¿Okay? Porque él me ha llamado, Orlando, vente para acá para que vayamos para las actividades, yo estoy ahí y yo se lo he dicho a Juan, tú cuando me llames yo voy a estar ahí contigo siempre, ¿okay? Y hoy yo puedo decir que muchas cosas yo me inspiro de Juan, ¿okay? Muchas cosas he aprendido de él y también lo he dicho, donde yo voy a entrenamientos al lado de él y yo aprendo mucho de él escuchando cosas que yo, wow, eso no lo sabía, mira que... y yo quiero darte las gracias, Juan, porque ha sido para mí una inspiración en todo lo que es mi carrera como formador y no solamente y soy parte de esa comunidad hispana, la cual se siente agradecida y se emociona de que hayas tenido ese premio como entrenador porque realmente te lo mereces. Exacto, igualmente aquí. Te lo agradezco. La verdad sí, man, la verdad. Y es que... Sí, adelante, Juan. Perdón, lo que ustedes, me voy a salir del tema, pero lo que ustedes no saben es que cuando Orlando le hice esa certificación de SB, estaba tan nervioso el hombre, lo hubieras visto, bien nervioso. Y le miré algo en él, porque empezó a platicarme, él y su esposa, lo recuerdo muy bien, y miré el hambre de saber y aprender y enseñar. Y le dije, oye, ¿por qué? Porque yo ese año hice una plática allí en el Mobotech. Y le dije, ¿sabes qué? ¿No te gustaría hacer una plática allí en el Mobotech? Necesitamos hispanos. Porque de hecho fue el primer hispano que hizo algo en español. Porque me dije, no hay nada en español. ¿Cómo que no hay nada en español? Voy a hacer uno en español y lo voy a hacer. Y hice un español, luego le dije a Orlando, el siguiente año necesitamos más gente en español, necesitamos más clases en español. Y todo temoroso le dije, hey Orlando, ya te registré. Dice, ¿pero cómo? Dije, sí, ya estás registrado para dar una charla en Mobotech. Él no se registró, yo lo registré. Y en ese momento me dijo, ¿de qué tema vamos a hablar? Dije, ya puse el tema, ese es el tema. Él me dijo, es lo que vamos a hablar y prepara el tema, los malos hábitos que te pueden llevar. Lo estuvo preparando, lo que no es que lo estuvo preparando todo el tiempo y me mandaba, oye Juan, ¿cómo ves? Sí, está bien, no te preocupes, sí, está bien. Bueno, lo certifico. Yo escuché todo, lo de Orlando me lo explicó a mí. Sí, no te preocupes. El mero día del evento, el mero día del Mobotech ese año, Orlando estaba con la laptop en la mano. Oye Juan, pero vamos a estudiar. Mira Juan, necesitamos que estudiarlo porque tenemos que... Dije, no te preocupes. Él pensaba, en su mente que esa charla le íbamos a dar los dos, pero lo que él no sabía es que yo lo estaba empujando para que él solito lo hiciera. Porque si yo le hubiese dicho, tú lo vas a hacer solo, se hubiera puesto muy nervioso. Lo que quería yo era encaminarlo y hacerle perder ese miedo. Cuando me senté con él en el pasillo, medio lo estudiamos, ok, perfecto. Si los que pudieron grabar o personas que tienen grabaciones de ahí, mi introducción fue, bueno, vamos a estar hablando de este tema, este es mi amigo y con ustedes Orlando. Órale Orlando.
Tony Y estaba ahí. se quedó, y se puso ahí a dar y a dar y a dar y a dar. Dije yo, cuando yo miraba que como que se tortereaba, entonces ya brincaba y le daba oportunidad a él que siguiera perdiendo el miedo y la verdad le salió Le fenomenal, salió excelente, la muy, verdad muy que bien. muy bueno. Yo lo tengo grabado, de hecho. Sí, Ujú. son anécdotas que yo creo que nos salimos pero estos son cosas que creo No, que, no, está buenísimo, men, está que a la buenísimo. final, por eso le digo, para mí Juan es una inspiración, una persona que yo lo que hoy en día soy, se lo agradezco mucho a él porque me ha ido como que, epa, tú puedes, lleva, vamos, venimos, mira. Entonces, realmente, Bueno, como siempre digo. aquí diciéndole alguna cosita, ¿no? Aprovechando también ya que nos desviamos un poquito como para sumarle un Sí, poco sí, más a sí. esto. No, está bien, que lo digo, esto es la inspiración, ¿no? Ya te la inspiración. Este espacio obviamente fue creado también con la intención de sumarnos como latinos, ¿no? Y brindarle apoyo a nuestra gente. ¿Y qué más muestra que esto, no? Porque muchos vemos, y yo soy uno de ellos, yo los veía a ustedes a través de redes, obviamente con su trayectoria, como se lo dije a Juan hoy, yo sé quién tú eres, pero estoy seguro que tú no sabes quién soy yo, y yo porque te sigo y he escuchado muchísimo de ti, no solamente de Tony, de Orlando o incluso de Noel, sino por tu trayectoria, que de verdad pesa por la ayuda y la unión que has creado en esta comunidad latina, ¿no? En esta comunidad hispana. Y es bonito escuchar ahora de boca de cada uno, ¿no? Esas vivencias y esos logros, ¿no? Que digamos se han conseguido con ese empuje y ese apoyo entre cada uno. De verdad que es genial poder estar entre ustedes y poder escuchar todo esto. Si te puedo agregar algo ahí, mira, yo pienso que el hispano, el peor enemigo de un hispano es otro hispano, pero eso yo pienso que es algo que deberíamos de borrar los hispanos, Ujú. deberíamos de borrar Erradicarlo, nosotros, porque realmente, podríamos hacer muchas cosas más, ¿me entiendes? Yo tengo ya 50 años y yo sé que yo ya estoy viejo y yo sé que están viniendo gente nueva, man. Están viniendo personas con intereses nuevos, mentalidades nuevas y yo creo en ayudar al hispano, pero cuando digo ayudar, no solamente a ser yo el que quiero ayudar a todos, porque es imposible. Yo creo en un equipo donde, digamos, miro el talento de una persona como Orlando que está joven, digo, Orlando, estás empezando, pero tú puedes ser un buen líder. Tony, tú puedes ser un buen líder. Tú puedes expresar, enfócate más ahorita en lo hispano. Tienes ya el mercado en los Japón, enfócate en el hispano, man. ¿Cierto? No te lo dije también. Claro. Ahí están, man. Háganlo. Porque necesitamos más caras hispanas. Y eso lo he estado cultivando desde el momento que empecé a entrenar en el 2015 con mi amigo Álvaro en Perú, en Lima, Perú. Y con varias personas he querido sembrar esta semillita porque entre más seamos, más educación real van a encontrar las personas adecuadas que quieren emprender en este hermoso negocio que es el detallado, porque es un hermoso negocio. Es un buen negocio, pero hay tan mala información en donde donde no hay una unión o quieren ser únicos, y yo pienso que ahí es donde deberíamos de empezar a unir. No tenemos que ser amigos de todos, pero podemos unirnos todos. ¿Me entiendes? En la unión está la fuerza, como dice. Mira, Exacto, de hecho, hablando con Juan esta semana, ¿verdad, Juan? Es que hablamos y le dije, estoy en un territorio donde eso se vive en carne viva. O sea, el territorio mexicano, hay unos ciertos gurús del detallado que, hey, espérate, men, te quedaste atrás. Yo le llamo, en el primer capítulo lo llamé detailsaurios, ¿no? Esos detallados que se quedaron ahí atrás Sí. y que no avanzan. Fíjate, en un episodio en otra entrevista que me hicieron, me preguntaron una pregunta que se me hizo medio tan tonta, pero a la vez tan cierta, que me dijo, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que ya sabe, que piensa que lo sabe todo? Mi respuesta fue, ningún consejo.
¿cómo podría darle un consejo a una persona que no lo está pidiendo? Correcto. ¿Quién soy yo Ya lo para, sabe quién todo. soy yo para no, deja de que lo sepa todo, ¿no? O sea, Supuestamente, pero simplemente, ya lo sabe. ¿quién soy yo para decirle, hey, Ujú. déjate doy un consejo? Yo no soy nadie para dar consejos. Yo los consejos los doy a las personas que lo adquieren, Lo que lo requieren. Que piden. lo piden. Porque si te das un consejo a una persona que no se lo está pidiendo, le entra aquí y le sale Ujú. por acá y te maldice, porque dice, ¿quién chingados eres tú para decirme Ujú. que no tengo que hacer? Eso. Y eso no es bueno, hombre. Nunca es Correcto. bueno. Oye, Juan, hay una parte de la pregunta que no me respondiste. Tus 20 años de experiencia, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Nos los explicaste? Ahora, ¿qué? Cuéntame. Bueno, mi negocio empezó en el 2012, mi negocio de All Season Detail. Si haces cuentas, 2012 para el 2025, ¿cuántos años son? Ah, sí, sí. Hagan Ahí cuentas. está. 12, ¿no? 12 años, ¿no? 12 años, van para 13. No son 20 años. Dicen, pues, ¿qué huele? Faltan más años, ¿no? Pero bueno, es que esa duda la tienen muchas personas. Dicen, bueno, este señor es muy mentiroso porque empezó en el 2012 con su negocio y ¿cómo es que tiene 20 años? ¿Dónde fregó salieron los 20 años? Bueno, pues resulta que en el 2001, trabajé yo con una persona que se llama Rainy Doyle, que muchas personas aquí conocen. Es una persona que la verdad yo admiro y estimo bastante, no por quien es en el mundo del detallado, conocido con el mundo del detallado como uno de los más fregones del detallado. No lo admiro por eso. Lo admiro, pero no lo admiro por eso. Lo admiro por la persona que fue conmigo, por la persona que me dio la oportunidad de trabajar, no en el detallado, sino de trabajar. Fíjate, esa persona cuando yo llegué a trabajar con él fue en Sun Valley. Yo llegué a un apartamento donde mi esposa estaba embarazada, teníamos a mi niño, estaba embarazada de mi segundo hijo, de mi segunda hija, perdón, y estábamos durmiendo en la sala, en el suelo, en un colchón, porque no teníamos nada, apenas nos habíamos movido. Y al abrir la sala, por atrás estaba una puerta corrediza, que es un sliding door, ¿no? Salía para el parking lot. Una vez él me esperó, porque éramos movibles, me esperó, abrí la puerta y miró que tenía una cama ahí tendida. Y dice, oh, no tienen cuarto. Y que sí, nomás que apenas empezamos apenas llegamos y estamos ahorrando para comprar muebles. Se quedó así. Al otro día, él llegó, bueno, no, al otro día, en la tarde, ya cuando me dejó, se fue y regresó y me trajo una cama nueva, campeón. Una king size nueva. Por eso es que yo estimo a ese señor. Por eso es que le tengo yo una alta estimación a ese señor. No tanto por digamos, todo lo que me enseñó, sino por el gran ser humano que fue. Y yo siempre he sido de las personas que soy muy agradecida de las personas que han hecho algo por mí. Y a raíz de eso siempre trato de buscar la manera de recompensar o ayudar a alguien en necesidad, porque se siente bonito cuando alguien te ayuda y también sientes bonito cuando ayudas a alguien sin ninguna intención. Ahora, eso fue en el 2001. Después de eso, yo era vendedor de autos, o yo me salía de los vendedores de autos para meterme en algo diferente, para poder volverme a meterme otra vez a los autos, ¿no? Lo mío siempre fueron las ventas, ¿no? En eso que me salgo, me fue a trabajar en el dealership, pero en eso también le abrí yo un negocio. Mi primer negocio fue en Kimberly, Idaho. Fue un detallado que fue algo sencillo, digamos, más como interiores, lavado de auto de afuera, clay y un light polish, ¿no? No fue algo tan intensivo como un detallado profundo en exterior, ¿verdad? Pero era eso. Después ese negocio lo vendimos, lo que mucha gente no sabe, y esa es una premisa que lo están ustedes. Mucha gente no sabe esto, pero yo ese negocio lo tuve por varios años y lo vendí, porque yo no lo manejaba. Yo lo que hacía, lo trabajé y luego lo puse con otra persona que trabaja conmigo, y luego esa persona, pues a él se lo vendí. Y de hecho se lo vendí en pagos, no se lo vendí al Sasa. Le dije, de que se apague este negocio, quédate con él. Y creo que hasta el día de hoy todavía lo tiene ese muchacho, ese negocio. No estoy seguro.
profesional. Pero fue a través del tiempo que seguí otra vez en las ventas de autos, pero siempre hacía limpiezas de vez en cuando, ¿no? Fue hasta a través del 2012, del 2012 cuando realmente me miré en una situación donde dije, yo necesito, no tenía trabajo, no tenía nada, y dije, necesito que hacer algo. Y dije, chinga, pues si sé detallar y sé ser no movible, y fue cuando empecé el detallado movible. Juan, una consulta. Tienes ya, bueno, varios años con el tema de lo que es trabajando el detallado. Has visto la evolución en cada una de las fases, productos, o sea, cuánto no has visto en 20 años, ¿no? Y también el tema, hoy hemos hablado varias oportunidades, lo que es la preparación, los entrenamientos, prepararse antes de iniciar cosas que antes no existían, ¿no? Porque me imagino cuando hace 20 años atrás, amor, tú querías hacer un training y ¿de dónde? Y a lo mejor, ¿cuánto hubieses ahorrado teniendo una guía? ¿Cómo ves tú esa evolución hoy de lo que es el tema de entrenamiento y cuánto puede aportar ahorita eso y cuánto tú hubieses querido tú tenerlo cuando de pronto hace en el 2001, 2002, cuando arrancaste el negocio, tener esa oportunidad de hacer un entrenamiento con alguien que te diga, mira, el paso a paso para, como siempre decimos aquí, disminuir esa curva de aprendizaje y tratar de llegar y minimizar esos errores al principio, ¿no? Uh-huh. Mira, yo te voy a ser bien honesto, y yo siempre, y le he dicho a la gente, hay personas que han querido tomar un entrenamiento conmigo porque yo doy entrenamientos personalizados aquí en mi taller, ¿verdad? Y de 20 personas que me hablan, a uno le doy entrenamiento. Y fíjate, no es de que yo califique a las personas y les diga, no, a ti no te entreno, a ti sí. Fíjate la diferencia de que yo no estoy queriendo, yo no miro a las personas como número de signos de pesos. Yo los miro con el signo de que realmente es lo que quieres, realmente esto quieres vivir, y obviamente sí, ¿no? Porque quieren aprender. Hay personas que me han llamado y han querido tomar un entrenamiento conmigo, y de hecho yo los he evadido. Mi respuesta ha sido, antes de que vengas aquí y gastes tu dinero conmigo, primero practica, aprende un poco de lo que es lo que estás haciendo. Llámame, márcame, Juan, ¿cómo hago esto? Nos hacemos videollamada, yo te enseño, te voy dando guías, pasos de guías de cómo hacerlo. Ya cuando tú sientas la necesidad de que, mira, todo lo que aprendí sí pude hacer bien, pero lo estaré haciendo bien, bueno, pues entonces ya vienes y vienes a un entrenamiento conmigo. O si no, ve a un entrenamiento donde voy a todas partes de otros lugares, otros estados, y que te va a salir más económico, algo que vas a aprender más o menos, porque mira, les digo, siempre si vas a venir conmigo y no sabes nada, lo que te voy a dar va a ser letal. Vas a aprender muchas cosas, pero te voy a garantizar que en 2 días, toda esa información que te voy a dar en 2 días, en esos 2 días lo vas a tener, pero no lo vas a practicar después y se te van a olvidar cosas. Eso es mejor que vayas practicando empezando. Yo empujo a la gente que hagan el trabajo, porque de allí es donde empiezan a ver sus errores y esto me está fallando, esto no me está funcionando, y ya cuando vienen a una clase ya tienen preguntas específicamente diseñadas, desarrolladas a sus problemas de ellos, y eso es por eso que de 20 personas, como una o 2 personas son las únicas que vienen a mi entrenamiento, porque ya han tenido esa experiencia de aprendizaje leve. Y la verdad, como dijo Tony, no lo hago yo por dinero, porque yo puedo estar haciendo el doble de dinero de lo que estuviera cobrándole a esas personas en un día. Me consta. Y en 8 horas. Exacto. ¿Y para qué? Pero realmente esto lo hago, eso de los entrenamientos, yo creo que varios de nosotros lo hacemos no por ingreso. Mira, te lo voy a decir de mi experiencia. Yo empecé a ir a muchos entrenamientos y porque quería aprender, no quería ser instructor. Eso nunca fue mi meta. Realmente lo que fue mi meta fue adquirir la más posible información para ver qué le podría brindar mejor a mi cliente y cómo le podría brindar el negocio o
los productos a mis clientes. Sabía vender, era muy buen vendedor, pero me faltaba mucho la práctica, ¿no? Eso fue para mí mi interés de aprender el detallado. Después de allí, obviamente, llevé mi negocio a donde lo quería tener en tan corto tiempo, que ya cuando yo tenía mi negocio ya bien estable, que no había necesidad de dejar un poco al lado mi negocio, pero que estuviera todavía haciendo ingresos, es cuando yo ya me dije, bueno, yo ya puedo ayudar a alguien más. Ya me puedo donar mi tiempo a darle, a enseñarle a alguien que, hey, man, esto es un negocio. Esa fue la razón por que empecé a hacer entrenamientos, no fue porque quería hacer entrenamientos. De hecho, la IDA querían que yo hiciera instructor del IDA años atrás, antes de que yo fuera entrenador del IDA, pero yo no podía, yo no quería, no porque no quisiera, sino porque no tenía el tiempo para donarlo, porque mi tiempo estaba ocupado en otras cosas. Ya cuando miré la oportunidad de que, ok, ya puedo dar este tiempo de este espacio de mi tiempo para ayudar a otras personas con la certificación, perfecto, lo vamos a hacer. Pero hasta que no tenía ese tiempo, y eso es algo que muchas personas, eso es algo que a muchas personas que empiezan con el interés de ser instructores, los miro con interés y digo, sí, háganlo, pero primero no se desenfoquen con lo que les está dando, porque esto les está dando a su familia. Esto de instructores no te está dando nada, te va a dar poquito, pero no se va a comparar con esto. Si vas a ganar $4,000, pero de esos $4,000 que estás ganando al mes de un entrenamiento, estás perdiendo $5,000 o $6,000 acá, estás afectando tu economía de tu casa. No es lógica, no hace lógica. Sabes que siguiendo hablando de la línea, porque yo sé que nos hemos ido saliendo, ¿no? Pero es que hay cosas que uno ha estado con Juan y son motivos de inspiración, y al final lo que uno quiere en este programa es generar inspiración, ¿no? A mí me llama mucho la atención de la historia de Juan, como él tuvo varios inicios, ¿no? O sea, pero All Season Detail tuvo un inicio particular, ¿no? Donde él siempre comienza con esa historia y bueno, llegó como coincidencialmente un préstamo de un banco donde no estaba buscando eso. Llegó a la casa es algo que yo quisiera de pronto que Juan tomar esa historia, porque sí, porque te digo algo, hoy por hoy, ¿quién es Juan? Juan tiene un negocio exitoso, un entrenador ya reconocido o sea, lo que es todo lo que es Estados Unidos, Latinoamérica. O sea, hoy por hoy creo que a lo mejor lo que él en esa oportunidad no tenía ni idea de lo que iba a lograr, ¿no? O sea, tenía como la voluntad y tenía todo, pero quiero que tomes unos minutos y expliques esa historia, porque es motivador, donde la gente dice, pero ¿será que yo puedo vivir de esto? Porque no, ojo, no es que vas a vivir ya de la noche a la mañana, es un proceso, es un paso a paso, pero qué mejor esa historia donde Juan, bueno, Juan, para que arranques esta parte de, en medio me impacta del tema de la que estaba buscando para la hamburguesa, la costa, o sea, sí, fue algo muy, muy emocionante, mira, y se me hace un nudo la garganta, siempre lo cuento, ¿no? Espero no chille en cámaras, pero sí, en ese tiempo estábamos no te retengas, amigo, no te retengas. Estamos casi para una bancarrota, ¿no? Estamos ya yendo para una bancarrota, estamos para perder nuestra casa, no esta casa, otra casa que teníamos. Y no tenía trabajo, me había tenido un accidente, me había quebrado un collarbone, pues se me salió, todos mis ahorros se fueron ahí, mis ahorros, en curarme. Estaba desempleado en un tiempo donde cuando la economía del 2008, 2009, 2010, todo eso, pues todavía estaba afectando aquí. Y en el 2012 todavía ya no había trabajo, nadie quería contratarte. Había escasez de trabajo, ¿no? Y yo me encontré
buscando trabajo me dio hambre. No teníamos, para serte bien honesto, no teníamos ni siquiera para la leche de la casa. Tenía niños en la casa, no tenía ni para leche, no tenía monedas. Contaba las monedas, es más, dejaba de fumar, pero sí compraba cigarros y compraba con monedas, con pennies y todo eso. Comprábamos la leche y compramos todo eso. Te lo juro, estamos en una situación muy en el suelo, la verdad. Buscando trabajo, me dio hambre y miré el lugar donde venden comida y un fast food enfrente y miré el banco y dije, voy al banco a ver si tengo en una de las cuentillas ahí $5 o algo, pero no, yo sabía que no, porque estaban, pues no, ¿verdad? Llego y le digo a la muchacha, se llama Jessie. Ya dije el nombre, ¿verdad? No dice el banco. Le dije, oye, no tengo dinero. Y me dijo, oh, no, Juan, tu cuenta está en negativo. Ok, gracias. Y me dice, ¿ocupas dinero? Dije, yo pensé que me iba a dar unos $10 o algo. Digo, no, ¿cómo crees? No te preocupes, estoy bien. Dice, no, te puedo hacer un préstamo. ¿Todavía trabajas donde estabas trabajando? Dije, oh, sí, todavía sigo trabajando donde mismo. Y te puedo hacer un préstamo si pega. Pues sí. Te lo hacemos aquí in-house. Dije yo no creo que me aprueben porque yo pues estoy en una bancarrota, estoy yéndome para bancarrota, amigo. Estoy en un foreclosure, estoy perdiendo mi casa, no tengo dinero. No tengo trabajo, ¿quién chingo me va a dar dinero? Y pues Dios es grande, amigo. Dios es grande y me prestaron $5,000 y me acuerdo que me dijo la muchacha, te los presto, te los doy en efectivo o te los pongo en la cuenta de banco. Wow. Préstalos. Me los puso en la mano, me fui a comprar esa hamburguesa, ese sándwich. Me fui a comprar ese sándwich. En la mesa del sándwich me senté y me dije, con ese dinero allí y con el sándwich, no me comí el sándwich porque estaba todo preocupado, porque estaba pensando, ¿qué voy a hacer con este dinero? Este dinero me puede ayudar para dos cosas. Se oye con eco. Sí, escucho un eco. No sé quién es, pero te escucho eco. Ok. ¿Qué voy a hacer con este dinero? Dije, puedo pagar mis biles ahorita. Por un mes, 2 meses voy a estar bien, pero después de eso voy a estar igual. Puedo pagar esto, pero en un mes, 2 meses voy a estar igual. O sea que miré varios escenarios en donde podía invertir ese dinero, pero iba a estar en las mismas. Al fin del día iba a estar en las mismas. Una de las mejores opciones que se me ocurrió fue, voy a estar en las mismas ahorita, pero tal vez de esto salga algo. Me fui a comprar una pressure washer, me fui a comprar en la Home Depot un air compressor, me fui a la Car Ranch, compré un tanque, me compré mi máquina de Harbor Freight, ahí la tengo, por cierto, me compré herramienta, amigo, todo herramientas. Fui al mismo banco, otro chavo que trabajaba allí, le dije, oye, ¿cómo registro el negocio? No, pues así, ¿no? Pero antes de ir con él, fui con una persona que hace las playeras, una compañía donde hacen uniformes, y le dije, quiero que me hagas unos playeras con mi logo. ¿Y cómo es tu logo? No sé, pero yo para mañana te lo tengo. Yo todavía no sabía, pero quería pagar. Le dije, voy a pagar, pum. Fui y registramos nuestro negocio. ¿Cómo le vas a poner? No, pues no sé. All Season Detail. Fíjate, así fue como saqué. No fue preparado. Sí, sabía que quería. Yo lo que sí sabía que quería en ese momento es que quería tener una letra A para que saliera enfrente en Google o algo. Dije, para que pueda tener buen rango, tiene que empezar con una letra A. So, pues, All Season Detail. Pues vámonos con ese pinche nombre. Y así arrancamos, man. Hicimos business cards, que no son estas. Déjame ver si tengo una de las originales. Pero esta fue la segunda business card, pero aquí tengo que tener una de la original. Era una camioneta que tenía yo. La miré hace poco. Juan, no sé. El cuando llegaste a la casa y tu esposa. Oh, man. Mi esposa llego a la casa y me dice, ¿y esto? Y dice, no, pues agarré un préstamo, me dieron un préstamo, dice, ¿y el dinero? Y está. Dice, güey, dice, no tienes, no se te ocurrió agarrar nada para comida o algo. No, todo lo gasté y todo. O sea que fue una de las cosas que dije, voy a estar en las mismas, pero pues, le dije esto, mira, vieja, si pega es chicle. Si no pega, es otra pinche deuda para la bancarrota. Le dije, ¿cómo llaman para allá?
No hay bronca, yo le voy a Yo rifar guardo y todo. nos rifamos. Sí. Mira, Nos ahí rifamos. esa frase de si pegue chicle, yo la digo, o sea, yo digo siempre internamente, digo, si pegue chicle. Yo me acuerdo siempre esa frase de Juan, ¿ok? Si pegue Pero ve chicle. Una frase muy mexicana. y, mira, y ve lo interesante de que es lo que hablamos siempre, cómo tienes que iniciar. Ve que del dinero, registró la compañía, hizo los logos, el uniforme, o sea, que es lo que siempre decimos acá, que cuando Orlando, arranca primero es formando tu compañía, formando tu Todo imagen, bien. tu marca, bien. y luego es que vas a hacer lo demás, no empiezas a comprar cosas y vean cómo ya Juan por supuesto tenía experiencia con negocios anteriores, incluso había tenido ya un negocio y él ya sabía de pronto ese ABC que era el inicio. Pero esa historia para mí es motivadora, para mí lo fue y creo que no podía dejar de pasar ese capítulo de Juan acá para esa persona que tanto se preguntan, pero Orlando, o me imagino que también te la preguntarán a ti Juan y a Tony también, o a Ernesto, de esto se puede vivir, ¿tú crees que? Sí, empecé negativo con este negocio en septiembre 11, pero pues obviamente no podemos registrar, mi negocio está registrado como septiembre 11, pero pues obviamente no celebramos septiembre 11, lo celebramos septiembre 12. Claro. Septiembre 11, septiembre, octubre, noviembre, finales de noviembre, pagué esa deuda. Adelanté todos mis pagos, me salí de bancarrota. En esos 2 meses y medio me salí de todos esos problemas, bro. Ahí donde dije yo, wow, no manches, aquí hay billete, aquí hay dinero, aquí hay para sacar adelante. Pues nos fuimos a México, fíjate, en diciembre y en mes y medio, casi como llegando a enero, a mediados de enero. Y yo tenía ya pagado mis biles, claro que no eran los biles que tengo ahora, ¿no? pero tenía pagado mis biles hasta febrero, o sea que en marzo ya empezaba a pagar. Y ahí es cuando llego y está frío. Y no puedo lavar carros como estaba lavándolos. Empecé a reinventarme. No me quedé sentado, dije yo tengo que seguir siendo movible, tengo que buscar la manera. Y me reinventé, sí, pues tuve que hacer movible, ahí pueden mirar fotos donde estaban en nieve, pobrecita mi esposa, porque yo y ella le echamos ganas, este negocio se hizo porque ella creyó en mí, creyó en mi loquera y entonces nos ha ido muy bien. Estando en México, lo que no les comenté es que yo estando en México, se me ocurre empezar a mirar, pues qué más hay para poder invertir, ¿no? ¿Y en qué invertí? En una capacitación de cerámicos. Miré cerámicos y dije, ¿esto qué onda? Pum, 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 pum. No, pues que estaba hablando con el teléfono, me hablé por teléfono, estaba en México, estaba sin hacer nada y me pongo a hablar por teléfono con un señor de San Diego y digo, ¿qué onda con los cerámicos? No, pues es esto, la tecnología. Y dije, ¿y cuánto se cobra? No, pues usualmente como 1,000 ligar. Dije, oye, pues si hago 2 de esos diarios, yo termino haciendo mi cuenta, no una feria, ¿no? Pues ¿sabes qué? Me voy a meter, ¿cuánto cuesta? No, pues una clase aquí en San Diego te cuesta 900, creo que es lo que me cobró, 900 varos. Dije, de una vez, cóbrate, pum, le mandé tarjetazo, tarjetazo. Pues yo no llevaba las cuentas, señores, la que la llevara mi esposa. Cuando llega mi esposa y me dice, hey, nos robaron dinero, me clonaron, me hackearon la cuenta. Dije, no manches, ¿qué pasó? No, me sacaron 900. Fui yo. ¿Qué hiciste, pendejo? ¿Qué hiciste, pendejo? Dije, no, pues agarré un curso para un cerámico. ¿Y eso qué es? Dije, no sé, pero pues eso nos va a hacer billete. Dice, ay, cabrón, no tenemos dinero para regresarnos. ¿Cómo nos vamos a regresar? Ahora no vamos a comprar cosas por tu tarugada. Pues me tocó pedirle prestado a mi suegro $500 para podernos regresar, compa. A mi suegro en México. No alguien aquí en Estados Unidos, pero a mi suegro en México le dije, ¿qué onda, suegro? Pues no me prestan los $500 para poder regresarnos. Fíjate. Yo casi con la cara de vergüenza, ¿no? Y este cabrón viene de Estados Unidos y me quiere vacunar a mí en México con $500.
Pero sí me los prestó, sí me los prestó. Y sí le dimos, lo pagué, ¿no? Ya para junio, cuando fue ese curso, ya nos vamos adelantando, ¿eh? Para junio, cuando pasó ese curso, yo me preparé bien suave, pum, 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 y hicimos la clase, todo bien pumped up, como sales de una clase, sales con quererte comer el mundo, ¿no? Y yo dije, hey, yo necesito, yo ya tengo la arma. Dije, ahora no me ocupo de municiones. ¿Y qué son las municiones? Los cerámicos. Dije, ¿sabes qué? La neta, y miré mi cuenta, porque apenas ya sabía, ¿verdad? No, Ahora sí, dije, mira. ahora sí miré, dije yo, chingue 20, dije, nomás tengo esto y eso, ya el pago de la renta se va, bueno, no la renta, pero el pago de la casa se va a hacer. Pero si tengo todavía tengo como 15 días para pagar esto, unos 3 semanas, perdón, para pagar el pago de la casa. Tengo 20 mil para gastar de una vez. Y le dije al vato del training, dije, oye, ¿cuánto me vendes 12 cerámicos? No, pues te los dejo en tanto. Dije, déjamelos en 1,000 varos, man. Dije, es más, mira, aquí los tengo, man. No, es que no te lo dije, no, ¿tú crees en mí? Dije, porque yo sí creo en ustedes, por eso es que estoy aquí. Y mira, te voy a poner esto porque si no, me voy a ir bien con ganas y no te voy a comprar nada, man. Véndeme ahorita de una vez 12 pinches botellas, una docena de una vez, pero más tengo 1,000, mira, la neta es lo de mi renta, lo del pago de mi casa. Y el vato no sé qué miró en mí que dijo, órale, cabrón. Pues yo creo que fue el primer güey que dijo, pues, cabrón, pues órale. Pues yo me fui endeudado otra vez, saqué el pago de mi casa para comprar esos cerámicos. Ya iba en camino ya para mi casa cuando mi esposa me habla y me dice, ¿dónde estás? Ah, pues ya voy en camino. ¿Estás cerca de donde estaba Simón? Estoy como en una hora, menos de 20 minutos, apenas me acabo de salir. Regrésate, cabrón. Estos cabrones te volvieron a cobrar y ahora te cobraron más. No, vieja, no me cobraron más. ¿Qué hiciste, pendejo? Compré cerámicos, pero ¿para qué chingados comprar si agarras el curso, esto, lo otro? Dije, vieja, tengo que hacer feria. Llegué con la cola entre las patas, eso sí, pero ya había hablado en el camino estaba hablando con clientes, hey, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que iba a este entrenamiento con esta tecnología? Bla, 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 bla. Buen vendedor siempre lo he sido. Y llegué vendiendo. Y llegó un cliente y me dice, dale al Jeep, sobre, pum. Después de ese carro dijo, ¿sabes qué? Me gustó cómo quedó. ¿A cuánto le vas a cobrar? Dije, ¿sabes qué? Cuesta como 1,200, pero te lo voy a dejar en 500. Neta, Simón, órale, para que me cales, porque para que veas que es cosa seria, pum. Le hice ese. Me habla y me dice, hey, hazme el otro. Arre, te voy a cobrar 500 otra vez, pum, paz. Pues le cobré los 500 de 500, fueron 1,000, que agarro esos 1,000 y digo a mi vieja, ahí está, vieja, ahí está el dinero de la renta. Ahí está el robo. Yo ya no debo nada, pero ahora tengo 10 cerámicos, no, 10 y cacho, mano, porque todavía le faltaba el del 11. Ajá. Y ahí es cuando dije, ahora sí, a estas botellas no le voy a regatear, a estas botellas ya son mías, a estas botellas sí le voy a sacar ese pinche jugo. Y cuando llega uno, oí, Simón, pero cuesta 1,000 baros, en ese tiempo, 1,000 baros, pum, órale. Y ya sabes que está bueno, pum, 1,000 baros, y 1,000 baros, y 1,000 baros. Pues en menos de mes y medio, otra orden, ¿sabes qué? Véndeme más, ya se me están acabando. Y eso es una de las cosas que les digo a mucha gente cuando en los entrenamientos, si vas a invertir en un entrenamiento de cerámico o algo, dude, invierte en el producto, porque Claro. si te vas todo pumped up y luego regresas y dices, pues voy a vender un cerámico, ¿cómo vas a vender algo sin tenerlo? No tenerlo. ¿Cómo vas a vender es como decir, ¿cómo voy a ir a ofrecer, te lavo el carro si no tienes hidrolavadora? Hasta que me digan que sí, quieren el carro, voy a ir a comprar la hidrolavadora. No, tienes que tener la herramienta, man. Y los cerámicos es una muy buena herramienta, una muy buena herramienta. Exactamente. Si antes se nos hacía caro, hoy en día, no, hombre. Hoy en día yo creo que $1,000 no es tanto como lo que eran $1,000 en el 2003. Imagínate. Así es. Sí,
Ve lo importante de eso, ¿no? O sea, yo creo que estas son historias que ayudan Buenísimas. personas que están ahorita comenzando y para uno también, porque a veces uno cae en, como siempre hablamos, ¿no? Esa curva de pronto de baja y sube como emprendedor, como dueño de negocio. Y estas historias ayudan a motivar a tomar las decisiones correctas y haciendo las cosas de un principio, aunque no hayan los recursos, tratar de hacerlas de la mejor manera posible. ¿Okay? En este caso, como hablamos, la conformación de la compañía, todo este tema de imagen. Y gracias, Juan, por compartir esa experiencia que son oro puro. Yo Ernesto, creo que sí. Dale, continúa, Juan. Yo creo que, y disculpen que los interrumpa, pero yo No, creo no. que lo más importante que puede tener un ser humano es creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, créeme lo que nadie, absolutamente nadie tiene la necesidad de creer en ti. Nadie. amén. Ni digas, es que nadie cree en mí. Eso no existe. Salte de esa burbuja de imaginación taruga que tienes tú mismo, porque si tú no crees en ti, no importa si los demás no creen en ti, si tú crees en ti, no importa lo que piensan los demás, man. Mientras que Así tú es. crees en ti, tú tienes que creer en ti, pero aguas, no hagas las cosas no porque dices, yo creo en mí, voy a hacerlo. No, tienes que realmente creer, sentir lo que Hacer el análisis. esto te va a hacer billete. De Pero esto, cree en ti. de esto que acabas de decir, el creer en uno mismo. Yo voy a hacer una pregunta más adelante, pero por ahora creo que Ernesto tiene algo ahí. Y porque es que venimos hablando de todo esto, ¿no? Y es interesante cómo tu determinación, pues, hizo caminar tu negocio. Pero además de las habilidades y técnicas, el éxito en este negocio depende en gran medida de las estrategias comerciales, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que observas en los estalladores al ofrecer sus servicios? Pero sobre todo, ¿cómo pueden evitarlos, Juan? Tienen miedo. Yo creo que es que no tienen confianza en sí mismo. Yo pienso, mira, lo observo y lo observo de una forma diferente, ¿no? Yo siempre he sido vendedor y siempre me ha gustado analizar, siempre uso mucho con la psicología con los clientes y a mí me encanta vender. Pero hay muchas personas que tratan de vender, se esfuerzan por vender y es donde están equivocados, man. A un cliente no le vendes, a un cliente lo haces tu amigo, investigas sus necesidades y le arreglas soluciones a sus necesidades. Les brindas o sea que tú eres la persona que le va a arreglar el problema que tiene, no, tú eres el Superman para ellos, man. Tú tienes que ser esa persona, el Superman, no el vendedor. El peor error de muchos detalladores es de que, digamos, por ejemplo, en un cerámico, ya que estamos hablando del tema del cerámico, ¿no? Los fallas que miro es que cuando llega les pregunto, cuando llega una persona y te dice, ¿ustedes instalan cerámico? ¿Qué es lo primero que hacen? Simón, empiezas a venderle, Simón, tenemos ese cerámico, tenemos esto, y dije, es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puede hacer una persona como vendedor. O sea que hay que ponernos esas etapas. Hay la etapa del que sabe de explicar las cosas, hay la etapa del profesional el instalador, y hay la etapa del vendedor. Cuando están preguntándote, están preguntándole no al instalador, le están preguntando al vendedor. Y el vendedor tiene que saber exactamente cómo manejar la situación. En vez de estarle, sí, tenemos este cerámico para esto, lo otro, lo primero que tienen que hacer es escuchar. Hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué has oído de los cerámicos? Y escuchar. Escuchar, porque allí está la respuesta a donde tienes que tocar ese botón rojo de venta, a donde tienes que llegar. ¿Sabes qué? Para mí lo que me interesa es de que el carro lo pase por el túnel y se seque rápido. Él no le está preocupando los rayones, no le está preocupando nada de eso. Lo que quiere es algo sencillo, rápido para secarse. Ojo, la mala información. Es que dicen que no tengo que lavarlo y el carro hasta con la lluvia se limpia y que los rayones nunca van a estar allí. ¿Y qué le vamos a vender? Ya no le vamos a vender un cerámico porque no es lo que él pensaba. No, al contrario. Ahí es cuando empezamos a educar al cliente. No, el cerámico es esto. Pum, 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 pum. Y los beneficios del cerámico. Exacto. Es escuchar al cliente.
una cosa, pues, como digo, que estoy de acuerdo en ese aspecto, porque, bueno, yo no soy buen vendedor. A mí me gusta, bueno, especialmente por teléfono, no soy buen vendedor. Pero lo que a mí me gusta hacer es siempre decirle al cliente que nos visite para que él pueda llegar y así de esa forma, porque ves que a veces por teléfono te hacen preguntas y te dicen, mira, yo quiero esto, ¿verdad? Pero a veces ellos quieren una cosa, pero tal vez no es lo que su vehículo necesita. Como vendedores, pues nosotros podemos venir y venderle hasta de mal, ¿verdad? Pero a veces cuando la mayoría de clientes que vienen acá y ya estamos presentes, ¿verdad? Yo les explico, ¿verdad? Cómo trabajan las cosas y se puede decir que el 98% de las personas que vienen al shop salen comprando los servicios y todo. En cambio, por teléfono, he tenido un poco de diferentes experiencias, ¿verdad? Donde no he sido tal vez tan exitoso en mi caso, ¿verdad? Porque yo digo, yo no soy tan bueno vendiendo por teléfono, pero presente, pues sí, me gusta informar a los clientes lo que necesitan. Pero, Juanito, una de las cosas, una de las cosas que yo pienso que en ventas es la investigación. Uh-huh. Por teléfono es una parte del cierre, pero no es el cierre completo. Correcto. Es donde rompes el hielo para la confianza. Uh-huh. Una de las cosas estratégicas que uso es cuando no me conocen y me preguntan por detallados o por un servicio y empiezo a preguntarles, oye, ¿en qué condición está tu vehículo? Esto, lo otro. ¿Cómo supiste de nosotros? ¿Qué es lo que te atrajo a nosotros? ¿Por qué escogiste llamarnos a nosotros? De esas preguntas voy a entender mucho de él, porque ahí me va a decir, no, pues nomás agarré el primero que salió en la página, que fue lo que te interesó de la página, ¿por qué te llamó la atención? O sea, que empiezo sobre preguntas emocionales, nada que ver con el detallado, nada que ver con el servicio que tienen ellos, sino que la parte emocional de por qué de tantos canijos que están allí, escogió Juan González. Uh-huh. Y de ahí ya es como quebro el hielo y le digo, ¿sabes qué? Me encanta, cuando dicen, es que tengo un Hyundai, ¿qué color es tu carro Hyundai? Ah, es un rojo, es nuevo, es el nuevo. Oh, wow, ese color está impresionante, man. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría verlo. No les estoy hablando maravillas de él, pero si le digo, oh, wow, una palabra hipócrita, no es decir, oye, ¿qué clase de carro tienes? Ah, es un Hyundai, esos baratos. Oh, wow, qué bonito carro. El güey va a decir, este güey me está cotorreando. Pero si le hablo de un color, va a decir, oh, sí, ¿tú lo escogiste? Claro que sí lo escogí. Que estamos hablando de la emoción del cliente. So, no es venderle a él un servicio, es romper ese hielo y crearle la confianza de decir, güey, este cabrón me cayó tan bien que la neta sí voy a ir a su taller. Eso es muy cierto. Sí, es buscar la conexión, ¿no? Siempre hablamos de conectar con el cliente, romper ese hielo, esas preguntas abiertas que hacen que esas preguntas abiertas y con lo que tú dices, Juan, muchas veces, las preguntas abiertas y cerrar la boca y esperar el silencio. El silencio. Escuchar para poder saber para dónde va a ir el rumbo, para dónde va la venta. Y mis panas, los invitamos a que puedan darle like, seguir, la conversación está buena, vamos a continuar, esto está bueno. Seguimos aquí con Juan, pero los invitamos a que puedan dejar alguna pregunta o alguna anécdota también que pudiera compartir con nosotros y también a ver qué persona quieren ustedes que en el próximo capítulo esté aquí con nosotros, ¿vale? Hace un rato estaban hablando, ¿verdad? O hablaste un poco del creer en uno mismo, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo vine acá a Virginia, ¿verdad? Yo venía de Sur Carolina, me moví a Virginia y yo venía con aquella emoción a tope que yo iba a venir a reventarla con el mobo detallado, ¿verdad? Y cuando vine yo y le conté a una persona que estaba aquí en el área, le dije, mira, pues esto vamos a hacer y pues se venden servicios desde esto hasta esto. Y él vino y me dijo, Tony, me dijo, creo que estás en el lugar equivocado. Y así como que, ¿y eso por qué? Mira, te voy a ser sincero, me dijo, aquí me dijo, en este lugar la mayoría de personas, me dijo, sin mucho, me dijo, te van a pagar entre $75 y $100
por un servicio de los que vos estás hablando. Y así como que dije yo, ay, ay, ay. Y eso como, ¿por qué? Le digo, no, me dijo, es que de hecho me dijo, hasta yo me dijo, eso es lo que yo más pagaría por un servicio de esos, me dijo. Bueno, le dije yo, pues vamos a ver, le dije yo, vamos a ver qué pasa. Tú no eres mi cliente. Total, así fue. Eso era para que directamente me bajara la moral. Tú sabes, esto sí me dolió, me dolió en su instante, Claro. ¿verdad? Y todo porque dice uno, bueno, si esta persona me lo está diciendo que es una persona pudiente porque tenía mucha plata, me lo está diciendo que no pagaría pero ni 100 pesos por detallar su vehículo, ¿qué va a pasar? Y nada, empecé a darle y gracias a Dios, pues hoy podemos hacer vehículos, ¿verdad? De más de $100. Pero Hasta que no eras. con esto yo tengo una pregunta, que fue un tema que se habló en el Mobile Tech Expo, ¿verdad? De los porcentajes de qué clientes son los que uno quiere. Al menos ese de $100, ¿en qué porcentaje crees tú que estaba, Juanito? Bueno, es que hay que, fíjate que este tema estuvo muy bueno, la verdad, Sí, por eso. quería yo, de mucho tiempo atrás, quería yo hacer este tema en una exposición, ¿no? Porque venía yo yendo, me estaba retumbando los oídos la gente que, oye, que ya ha entrado mucho en mercado, que entran más detalladores, que se está haciendo como un boom del detallado y todos quieren entrar y están más barateando el mercado, esto, lo otro, y digo yo, ¿y por qué se preocupan por eso? No, es que ya no están, tenemos que cobrar menos. O sea que están concentrados. Dije, voy a tener que hacer un tema donde la gente que se desenfoque de los detalladores. Yo no me enfoco en lo que está haciendo la persona del lado, man. La persona del lado tal vez está enfocando en lo que estoy haciendo yo, pero eso no me quita el sueño. A él está quitando el sueño, no a mí. Yo mientras que no me enfoque en lo que está haciendo los demás, es que no me tiene que preocupar lo que están haciendo los demás. Ahora, tenemos que ver, y eso yo creo que es algo que ya vengo trayendo desde hace mucho, lo que es la pirámide, ¿no? La pirámide de la venta. Se va a ir cruel, pero hay clientes, ¿no? Está una pirámide donde está el 50%, que es el mercado de la gente de bajos recursos, o las personas que realmente lo único que les importa es precio. No les importa la calidad o los pequeños detalles. Lo que quieren es que se mire limpio, digamos, en este caso el detallado, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Lo que les importa es el precio y ya, no importa quién se lo haga. Si se lo está haciendo por 20 y llega el otro por 10, se lo va a ir a hacer con el de $10. No importa nomás el precio, no importa que haya diferencia, porque nosotros sabemos que hay una gran diferencia. Ahora, ese mercado es tan grande que si tú te enfocas en ese mercado, vas a competir con precio, con varias personas, pero a la larga puedes sacar un buen negocio de ese mercado. Te va a costar un chorro, vas a trabajar mucho, vas a tener que tener muchas personas trabajando para ti para que te pueda salir un porcentaje chico, pero puede ser un negocio exitoso. Ahora, yo no quería eso, yo no quería poquito ganancias, yo quería más ganancias que gastos. El 40% de la pirámide, el que sigue arriba, el 40%, esa es la persona, fíjate, esos son los clientes donde yo muchas de las veces yo me incluyo como cliente, que es el que quiere bueno, bonito y barato. Que no quiere yo no quiero acá, yo quiero que esté bien, pero no quiero pagar, yo quiero pagar por una cerveza, pero quiero una botella de tequila. Sí me explico, está ese porcentaje, 40%, que sí quieren buen precio, pero quieren también calidad. Ahí es el 40%. Ese mercado, la verdad, de bueno, bonito y barato, casi nadie se enfoca, porque no es buen mercado. Pero muchas personas
inconscientemente se están enfocando, inconscientemente y incorrectamente. ¿Por qué? Está el otro porcentaje que es el 10%, que es el cliente ideal para todo mercado, para todo el negociante, es el ideal, es el que quieren, es el que ellos quieren, pero que nunca van a llegar si no trabajan bien. Es decir, ese 10% es el cliente que quiere calidad. Óiganlo bien, calidad. Y no solamente calidad, a él no le importa el precio, a él no le importa, no tiene el tiempo para andar buscando uno, buscando otro. Ellos no les importa eso. Ellos lo que quieren es alguien que les resuelva los problemas, y cuando lo encuentran, con ese se quedan. No andan buscando, este me lo va a dejar si tú me estás cobrando 2,000, este me lo va a dejar en 1,800, se van a ir con otro. Ellos no les importa eso, no quieren batallar. El cliente premium no quiere batallar. El cliente premium, que usualmente son negocios, son personas de negocio, saben su valor de hora, y su valor de hora es más importante que el costo que van a gastar en un servicio. So, ¿cómo llegas a ese 10%? Es donde muchas personas se equivocan. Quieren invertir en maquinarias como para manejarle el 50% del mercado, pero quieren atraer con esa mercadotecnia, digamos, de ese 50% de maquinarias y todo eso, lo quieren enfocar en el 10%. El 10% no te va a ver nunca, jamás te va a agarrar. Nunca le va a tener confianza a una persona que vaya con su camisa de Guns N' Roses y con sus chores, de pantalones que ya son para trabajar. Jamás van a ir con ellos. Y nunca van a ir con una persona que digan, cabrón, ¿qué producto estás usando? Pues nomás son botellas que le pones, ¿cómo se llama? El Purple Power, ¿o cómo se llama? Que Purple compras Power. Que para todo lo usan, para todo El lo usan. desengrasante para todo. Es decir, el desengrasante para todo. Aquí dices tú, oye, ese cliente no quiere eso. No. ¿Te cobro barato? No quiero barato. No. Es lo que quiere una persona que vaya uniformada, que sea limpia, que invierte en su negocio. Si tienes una VEN y quieres llegar a ese negocio, tienes que tener una VEN realmente como las de Randall, ¿no? Que digamos que estén todas como con wrap, con rapeada, su logotipo, todo rapeada, que abran las puertas y me digan, wow, tienen todos los productos, ¿no? O sea, que ese fue el mercado que yo quería. Y fue cuando empecé, que te dije, hace rato, no sé si afuera del línea de Celaba, que yo no sabía no habían personas que hicieran todos los setups. Mi setup fue con una best slider, pero le soldaron los reels y le pusimos el tanque atrás, le pusimos una cajita muy bonita con las toallas diferentes, todo bien, un setup bien completo, pero era un setup homemade. Pero la espumadora en ese tiempo, las personas que hacían jabón con espuma en los carros, la gente miraba eso y decían, wow, eso está bien. Sí, era el show, era un show, bro, que nadie hacía. Y la verdad, yo me di cuenta cuando yo agarré mi primera VEN, yo me di cuenta porque nomás le había puesto el nombre, letras de vinyl, de All Season Detail, y luego Mobile Detail, y una VEN blanca. Parecía una VEN de esas de las que ¿cómo se llama? Que le dan candy a los niños y se los llevan, ¿no? Los raptan. Así se me hacía mi VEN. Sí, así se me hacía una VEN. No estaba mal, estaba limpia, pero no estaba bien. No daba una imagen de prestigio a lo que iba. Ahí volví también otra vez, volví a meter $2,000 de inversión, fíjate, en ese tiempo, $2,000 de inversión para hacerle un rap a esa VEN completa. A ver, ¿y tu esposa te dijo que los robaron otra vez? Estás bien pendejo, ¿para qué le haces eso? Dice, me dijo, ¿por qué haces eso? No necesitas gastar $2,000 en eso, ya te conocen. Dije, no, esto le va a dar más vista, esto le va a dar otra imagen al negocio. Queremos ese 10%, tenemos que invertir en nuestro negocio para este 10%. Si no estoy dispuesto a invertir en ese 10%, alguien va a llegar
y le va a agarrar la confianza a ese 10%. Y yo ya no voy a estar allí. Exactamente. Yo Fíjate quiero que llegar allí. hace tiempo Orlando había compartido una frase que escuchamos de una mujer colombiana, una gurú de ventas, que decía, el más conocido le gana al mejor. Que podemos tener muchas... ella ponía la ilustración de una hamburguesa. Que una hamburguesa, podemos tener a nuestro alrededor unas hamburguesas súper buenas, hecha con los mejores productos, pero McDonald's siempre le va a ganar. Sí. McDonald's siempre le va a ganar. Ahora fíjate en esto. Ahorita estamos en una era digital. Yo sé que cuando tú comenzaste el detallado, nada que ver con las redes sociales, nada que ver con esa parte digital que ahora es una parte primordial, ¿verdad? Y que ha evolucionado bastante, ¿verdad? Estas redes sociales se han convertido en una herramienta para que para cualquier negocio. ¿Qué consejos o qué de estas herramientas has utilizado tú que pudieras recomendar a los que están comenzando en el detallado automotriz? Mira, las redes sociales son muy importantes. Tengo, de hecho, un párrafo de un PowerPoint explicando lo que eran las ventas, ¿no? Y esto, el marketing en redes sociales es realmente una forma de ventas. Lo que era anteriormente el periódico, las ventas, lo que era el tocar a las puertas, eran las ventas de door-to-door sales, lo que era después el internet, digamos el email, las ventas del email. Ahora las redes sociales se han vuelto la primera parte de venta, pero es muy importante y es donde yo pienso que muchas personas se enfocan en vender una imagen que dibujan algo bonito, pero a la hora de llegar a tu local o que llegues tú, dibujas algo diferente y los clientes lo notan y dicen, no era lo que esperaba. Eso le pasó a mi amigo Álvaro de Perú, de Monkey, y él lo entendió muy bien. Él tenía una muy buen marketing, pero cuando llegó un Mercedes-Benz a su local, que era de tierra, llegó y dijo, ok, caray, ¿será aquí? Y dijo, sí, es aquí lavamos carros. ¿Aceptan tarjeta de crédito? Sí, aceptamos. El señor ya no sabía ni, lo que me cuenta amigo, el señor no sabía ni para dónde irse, ni cómo echarse para atrás, porque pensaba que lo iban a asaltar, porque tenía una muy buena marketing. Ahí es cuando se dio cuenta mi amigo Álvaro de que el marketing sí estaba bien, pero tenía que enfocar lo que estaba enseñando en el marketing. Ahí es donde tenemos que saber a qué mercado estás llegando. Si quieres llegar a ese 10%, tienes que invertir para ese 10%. Si estás llegando al cliente que quiere bueno, bonito y barato, pues tienes que, de todos modos vas a tener que invertir para un cliente premium, porque es lo que andan buscando, pero barato, ¿ya? Si quieres enfocarte en el mercado de las guerras de los detalladores, que ya llegó uno, ya llegó el otro, pues sí, enfócate en el 50% y no inviertas, porque al igual que tú, nadie está invirtiendo, y por eso es que están cobrando el precio, no están cobrando calidad. Excelente. Le puse el wrap a la VEN, en ese momento, fíjate, allí fue una de las mejores marketing, porque realmente andaba en la calle y la gente compra localmente cuando mira por la vista, ¿no? Y por la confianza. Hubo casos donde me hablaban y me decían, hey, acabo de mirar una de tus Vans. Igual, nomás tenía una, pero como estaba tan rotulada con el wrap, que nadie hacía eso en sus vehículos, creo que fue el primer negocio que le puso wrap a todo aquí en Idaho Falls, que nadie hacía eso. Y dije, pues esta es una compañía chingona porque le está haciendo todo, ¿no? Bien wrap, bien completamente. Me decían, hey, miré una de tus Vans. Oh, sí, ¿cuál miraste? ¿La 1, la 2 o la 3? Él tiene sus marcas. No tiene nada. Una pregunta. Y Juan, ahorita estamos viendo una época donde hay evolución de productos, técnicas. Ahí, tú ahorita, ¿qué le recomendarías
a esas personas o que están comenzando o que están en el proceso ya, ¿verdad? Que tienen ya tiempo en el car detailing para llegar a ese 10%? O sea, ¿dónde tendrían que invierte en esto, móntate en esta ola que es una tendencia actualmente que puede llegar No, lejos? ¿Cómo qué haría o qué recomendarías tú para eso? primero tenías que estudiar tu mercado, ¿no? Saber cómo está tu mercado, saber el cliente que tienes en tu mercado y saber la competencia que realmente tienes en mercado. Tú estás dispuesto a tener estar al rango de esas personas que están ya en ese medio. Estás dispuesto, es algo muy cruel, pero no es para todos, ¿eh? Es que cuando empiezas tú mira, aquí ya yo creo que ahorita, en este momento, hay un negocio, hoy por hoy, un negocio que yo creo que es el mejor en estética, en vistas y en show que ni All Season Detail. Que antes All Season Detail me enfocaba mucho en si alguien salía con algo, yo miraba la forma, no, ahora sí tengo que invertirle un poco más para que se miren mejor, porque ¿qué es lo que estoy vendiéndole? Al 10%, y ese 10% me requería que también tuviera lo mejor, obviamente. Y cuando hablamos, y eso es muy coherente, y eso es algo que nos estamos hablando de un tema muy diferente, ¿no? Porque mucha gente habla de las máquinas, ¿cuál máquina es mejor? Pues todas las máquinas son buenas, pero no porque todas sean buenas significa que tengo que tener todas las máquinas baratas. Yo tengo buenas máquinas y la razón por qué tengo máquinas reconocidas y buenas máquinas no es porque no sirvan las demás, es porque mi mercado está enfocado en el 10%, y a ese 10% le interesa realmente, aunque ustedes no lo miren, le interesa saber. Cuando ellos llegan allí y dicen, mira, esta máquina hace esto, lo otro. Oye, esta máquina es una de las mejores, esta máquina es europea, es de Alemania, una maquinaria. Empiezas a hablar de la máquina y créemelo, que esos güeyes lo van a poner en acción y van a empezar a chequear. Si no, cuando hablan de cerámicos, pues este cerámico de GTA, no, de Diamond Protect, y ellos chequean todo eso. Sí. No creas que son gente que no, si te miran y te preguntan una máquina de Harbor Freight, es una máquina de Harbor Freight, está bien chingona, esto, lo otro. Sí está buena, pero van a decir, es bien barata. Sí, no va en sintonía con el precio que estás cobrando, ¿no? De pronto exacto. Es lo mismo Ahora, yo me hice un mercado muy, muy fuerte ya aquí en Idaho Falls, o sea que realmente tengo una buena reputación, pero esta persona entró, no tiene certificación, no tiene educación, y lo que tengo ya bien fuerte yo es que realmente me di la tarea de ser el más carero por mi calidad de trabajo. Ya no tengo necesidad de estar compitiendo con alguien por ¿cómo se llama? Por visualidad, sino porque ya el cliente, que son una élite de clientes, entre ellos mismos se hablan y saben de antemano lo que hago, saben de antemano los reconocimientos que he agarrado, saben de antemano la educación que he ido, entrenamientos que he ido, porque pues sí me tomo la tarea de poner, fui a la aviación, hice esto de aviación, y muchos me han preguntado, ¿cuándo haces aviones? No, pues casi no los hago, pero cuando los hago, cobro tanto. Les cobro un número bien alto. ¿Por qué? Porque estoy certificado. Pero ellos saben que estoy cobrando eso porque, pues, obviamente, la acreditación de aviación no es barata. Y no solamente es la acreditación de la aviación, es el hotel, el avión, los gastos que haces externos del entrenamiento. Eso hay que saberlo valorar, ¿no? Y sin duda alguna es así, Juan. Mira, pero aprovechando aquí hacerte otra preguntita, ¿no? Y te estamos cayendo a preguntas. Hablando un poquito de lo que es la innovación desde tu punto de vista, ¿hay algún producto o herramienta que consideres indispensable para los detalladores ahorita mismo en la actualidad? Una cosa que yo siempre vengo impulsando, como ustedes ahorita lo oyeron cuando vino con el entrenamiento, que es comprar bastante producto. ¿Por qué? Porque es tu herramienta, ¿no?
Si vas a hacer corrección de pintura y pulido de pintura y vas a usar una máquina y vas a hacer pads, no compres 2 o 3 pads, compra en cantidades, compra cajas, man. Y esto realmente yo creo que estoy favoreciendo a las personas que son distribuidores, pero en realidad, hey, man, Pero es la que así verdad, camina. no, es que mira, yo siempre les digo, si van a comprar pads, no compren 3, 4 pads. Traten de invertir, digamos, sí, no hay dinero, bueno, no hay bronca. Trata de comprar unos 5 o 3 pads conforme lo tengas, pero cuando tengas el primer corrección, ve y córrele y cómprate una caja de Wolves primero. Pum, dices tú, ya para corte. Ya tengo una caja de Wolves. Ya es otro trabajo, pum, cómprate otra caja de corte medio, de polish. Cómprate el sistema completo, pero en cajas, para que no batalles por pads. Créemelo, entre más producto tengas, mucho mejor. Cómprate también toallas en cajas, no en bolsitas. No andes comprando que una toalla para lavar, para secar un carro o 2 toallas, secamos 2 carros, tengo que lavarlas para mañana, y porque esas toallas al mes ya las jodiste. 2 toallas ya las jodiste. Ya no te sirven en un mes, porque las estás lavando todos los días. Yo Solo tengo estás cajas de desgastando toalla, esa pero toalla. unas limpias, una caja sucia. Lo que pasa es que, mira, hay un principio también, Juan, que yo pienso que cuando tú, ciertamente todo es económico, ¿no? Porque sabemos que ahí el dinero no es fácil No, obtenerlo, es fácil. pero Sí. llega un punto donde pasa mucho el vivir con un principio de escasez, ¿no? Sí, Y yo empecé con eso. ese principio de escasez, porque tú siempre estás viviendo, mentalmente sigues en girando sobre esa energía de escasez, ¿verdad? Donde tú simplemente no estás invirtiendo el dinero donde tienes que hacerlo, ¿ok? Porque mira, no, sí, tengo trabajo, tengo esto, pero estás teniendo siempre los mismos 2 packs, estás teniendo la misma máquina. Entonces, Sí, eso es un ciclo donde tú caes y no evolucionas porque estás no pensando evolucionas. en escasez. Ok, pienso que aquí hay un tema también de Mira, me mentalidad, acuerdo también De cuando energía, empecé. sin duda alguna. Cuando energía. empecé yo con una máquina de Harbor Freight. Ahora, por varios meses tuve esa máquina, pero de ahí emigré yo creo que menos de 2 meses ya tenía una Rupes, ya tenía, digamos, algo bueno, tenía una Flex, ya no compraba los pads de Harbor Freight, ya compraba los pads de Buff and Shine, y empecé a comprar en cantidades, ya compraba las toallas de Rack Company. Pero si me dices, ¿cuál toallas? Mateo, you making a noise? No, las toallas, si me preguntan a mí cuáles toallas yo empecé a usar, yo estaba usando las toallas de la Costco. De hecho, habían toallas que son azules largas para secar, y esas los compramos en paquetes grandes para secar los vehículos. Fíjate, yo secaba con esas toallas. Usaba las toallas que son de paquetes grandes, las comprábamos en paquetes y, tío, no manches. Digo yo, hoy no lo hago, pero era lo que había. En productos, digamos, el Beatmaker ya estaba. El Beatmaker, cuando salió Beatmaker, en vez de comprar una botella de 16 onzas o de 32 onzas o un galón, lo que hice fue la matemática. Dije, mira, ¿sabes qué? Si yo estoy cobrando 150 por 150 en este tiempo, estaba cobrando, al principio estaba cobrando $100 por poner un sellador a este vehículo, ¿cuánto me cuesta el de 5 galones? Me costaba 99 en ese tiempo. ¿Qué hice? Dije yo, con un trabajo que haga de puro sellado, Tienes me el compro los 5 galones. ¿Y qué hice? Destiné ese trabajo, pum, desprayé esa madre, cobré, y ese dinero de ese sellador, lo que hice fue, hey Dennis, véndeme 5 galones de ¿cómo se llama? Beatmaker, pum. Me encanta. Y ahí tenía ya mi producto. Y todo esto fue gratis, man. Ya lo compré. El siguiente trabajo que hice con eso ya había pagado el producto. Ya lo demás era ganancia, man. Ya cuando miraba que tenía ya como un galón,
destinaba el siguiente trabajo que agarraba, que eso como decía, el siguiente trabajo que haga de sellador, con eso va a comprarme los otros 5 galones y ¡pum! Y órale, así. Y de esa forma fue como empecé a comprar en 5 galones, a comprar toallas de Rag Company en cajas, a comprar pads en cajas. Y es una estrategia, digamos, que realmente es buena hacerlo. Y emocionalmente. Duda, si no lo tienes, no lo vendes, ¿no? Entonces es necesario tenerlo allí. Sí, Ahora bien, ya hablamos pues un poquito ¿verdad? De productos, ¿verdad? Y herramientas, toda esa clase de cosas. En tu opinión, Juan, y esta pregunta es pues porque muchas personas tal vez se la hacen, ¿verdad? Y queremos saber de ti. En tu opinión, ¿qué es más beneficioso para el aprendizaje? ¿Ir directamente por decir así, a una formación, un entrenamiento, o pues uno mismo ir aprendiendo de poco a poco, viendo videos y esa clase de cosas? ¿Qué consejos le darías tú a una persona así que tenga esa pregunta? Pues ya lo había contestado al principio, esa pregunta, y yo creo profundamente que primero vayan a que primero miren videos, ¿no? O sea, que todos aprendemos con videos. Hay mucha información en YouTube, hay mucha información en redes sociales de cómo hacerlo. No te vayas a comprar todos los productos que enseñan, porque no todos los productos te van a gustar. Créemelo. Yo no uso algunos productos que tal vez a lo mejor Raldas use. A él le gustan, a él le funcionan. Yo uso unos productos que a mí me gustan, a mí me encantan, a mí me funcionan. Yo no usaría el sistema de él porque no estaría acostumbrado. ¿Me funcionaría? Claro que me funcionaría, pero no estoy acostumbrado, no estoy adaptado. O sea, no me voy a adaptar a algo que ya tengo algo que me funciona. Ahí es decir esto, no te vayas a comprar todos los productos porque te dicen que son buenos. Si yo te recomiendo un producto, no te lo recomiendo porque tal vez te va a gustar a ti, no sé si te vaya a gustar. Te lo recomiendo de mi punto de vista. Ahí ten cuidado con esos temas, pero sí cómprate un sistema. Digamos, si te pudiera recomendar algo, un sistema, cómprate un sistema como Rupes. Es el más básico. Y de ahí puedes despegar a otros procesos de detallado. ¿Quieres empezar de limpieza de interior? Cómprate el sistema de PNS, que es los 3 pasos. De ahí en fuera ya puedes entender y vas a comprar otros productos que sean similares, que te funcionen y que sean mucho más económicos o más caros, dependiendo de lo que andes buscando. Sería mi enfoque, ¿no? Después de ahí, sí, si puedes ir a workshops, digamos, las compañías como PNS, como Cochemi, o varias compañías hacen workshops, ¿no? Que te enseñan cómo hacer te enseñan cómo usar sus productos. No son caras esas clases, pero aprende su sistema. No te van a enseñar otro sistema, no te están enseñando cómo hacer el trabajo, te están enseñando cómo usar su sistema, pero esos son buenos. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo un sistema y después de allí vas agarrando la onda. Estás comprando poco a poco, estás invirtiendo tu negocio poco a poco, si en dado caso no es lo que quieres hacer, si tienes la duda. Ya cuando dices tú, ok, perfecto, esto sí es para mí, entonces ya de allí, yo te recomendaría, entonces sí, invierte en un entrenamiento, pero cuando vayas a un entrenamiento, realmente ve con la mente abierta, ve con la mente de aprender. Si tú tienes una duda de que no vas a aprender o de que estos videos a lo mejor ni saben, o con cualquier cosita, mejor ni vayas, porque realmente, ¿sabes qué? Lo que llevas adentro, ya sea positivo o negativo, eso es lo que vas a transmitir y eso es lo que vas a aprender, man. Si vas con una mentalidad negativa, vas a perder tu dinero en vano. ¿Por qué? Porque pues, tú ya de antemano dijiste que no servía. ¿Para qué vas a invertir en algo que no sirve? Si tú vas con la mentalidad abierta y dices que vengo aquí a aprender y a ver qué me llevo, de todos los entrenamientos vas a aprender, de todos, aunque sea al que yo menos te recomendaría, de ese vas a aprender. ¿Por qué?
porque lleva un proceso, todos llevan un sistema, ¿no? Este negocio no es algo que que solamente alguien te lo puedes enseñar, no. Este negocio te lo puede enseñar una persona que tal vez a lo mejor no está haciendo las cosas correctas, y vaya que yo he ido a entrenamiento donde miro, por ejemplo, no puedo mencionar nombres, pero le estaban enseñando en una clase cómo aplicar ácido y sin guantes. Oh, Y digo, y pues tal vez a esa persona no le hace daño el ácido, porque me dijo, a mí no me hace nada el ácido. Y dije, cabrón, no manches. Bueno, pero yo digo, wow, man, a mí vas a ir y vas a calarlo, y tal vez a lo mejor a ti te empieza a quemar y dices, cabrón, no, eso no lo voy a hacer. Pero, por eso te digo, hay cursos que tal vez a lo mejor te están enseñando conforme ellos aprendieron, pero no hay entrenamiento malo. Todos son buenos porque vas a aprender algo de ahí. Fíjate que tú mencionaste el adaptarse a un sistema, ¿no? Y también tenemos que también adaptarnos al público que nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecerle el mismo servicio a la gente de Miami, que eso lo estuvimos hablando en estos días, ofrecerle el mismo servicio a la gente de Carolina o de allá donde está Tony. Porque tenemos que buscar la forma de crear nuestro mercado. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que buscar los problemas que tienen las ciudades. Digamos, por ejemplo, en Miami, pues hay mucha humedad, y esa humedad junto al mar trae sal, y esa sal hace crear las manchas de agua. ¿Por qué? Porque pues tienen minerales, y esos minerales se incrustan en el transparente. En el problema de Virginia, pues no vas a enfocarte mucho en eso, pero te vas a enfocar en los mosquitos, en los bugs. El problema que tenemos aquí son los bugs. Para esto, el cerámico te va a funcionar para esto y esto y esto y lo otro. Vas a venderle la necesidad de cada área, porque si tú dices, es que el cerámico te va a ayudar para las manchas de aguas minerales que te cae del sal y todo eso, cuando ellos dicen, pues a mí qué me importa, eso no tengo problema yo. Ellos no le miran una lógica para ellos. Pero si en Virginia le hablas de, ¿tú manejas mucho? Sí. ¿Cuánto manejas? Como unas 20 millas de ida y para afuera, de ida y regreso. Siempre cuando regresas, siempre tienes el carro lleno de moscos, ¿verdad? Sí, es una batalla, y cuando los lavas, tienes que hasta tallarle, ¿verdad? Dice, sí, con el cerámico es muy sencillo quitarlos, nomás lo aplicas y nomás agarras la pressure washer y lo quitas de boleto. ¿En serio? Sí. Ponlo. Y cuando lo hacen, ya le estás arreglando un problema de ellos, que es bajarse y tallar. Dicen, wow, pero eso le vendes en esa área, ¿no? O sea, que tú le vendes al cliente el servicio, la necesidad de su área y lo que están necesitando. Le está vendiendo la solución. O sea, la solución. Exactamente. Sí. Bueno, mi pana, la verdad, esta conversación ha sido sumamente enriquecedora, y especialmente para este público al que nosotros nos estamos dirigiendo, que son los latinos que están comenzando en el mundo del detallado. Y antes de concluir, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a esta comunidad de Detailing Pod? ¿Mandé? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la comunidad de Detailing Pod? Oh, qué mensaje. Aprendan, tengan siempre la mente abierta a aprender. Nunca piensen que lo saben todo, porque en ese momento, cuando piensan ustedes que lo saben todo, es cuando dejan de aprender y es cuando se estancan. Sí. Siempre uno nunca lo sabe todo, porque van saliendo cosas nuevas y tecnologías nuevas y herramientas nuevas, como lo que es hoy en día en Mobotech. Descubrí una máquina que es una chulada de máquina. Es la Liquid, ¿cómo se llama? Liquid Element. Una chulada de máquina. Si yo se les pudiera recomendar algo a los clientes, es esa máquina. Muy buena máquina. Pero bueno, siempre estén abiertos a aprender, y cosa que
que yo les digo a tus oyentes en este podcast, pues aprendan de las personas que están dando este podcast, porque todos tenemos un granito de arena y los entrenamientos. Tú vas a aprender no solamente del instructor, sino de la persona que está al lado tuyo, porque esa persona que está al lado tuyo tiene el negocio ideal que tú estás buscando, y él te va a ayudar a crear ese negocio porque te va a soltar algunos tips. En unos entrenamientos no aprendes solamente de un entrenador, aprendes de las personas que están al lado tuyo aprendiendo. Tienes que tener siempre la mente abierta y siempre listo para absorber todo lo que puedas absorber, y hazlo para el beneficio de tu negocio, para brindarle un mejor servicio a tus clientes. No lo hagas con la intención malaurada de decir, bueno, yo lo que quiero es enseñar y vivir del entrenamiento, porque eso no existe. No vivimos del entrenamiento. Sí, bueno, buenísimo. La conversación hoy con Juan fue de oro puro, donde habló de su experiencia desde sus inicios, y qué más ejemplo, ¿no? De hacer las cosas de un principio de la manera correcta y llegar a lo que es hoy. La verdad que importante las formaciones, la preparación, esa mente abierta, como dice Juan, y siempre lo que es organizarse, planificarse, invertir en su negocio. Fíjate que sí, iba a decir algo. Fíjate que una de las cosas que yo tenía cuando estaba más joven, uno de mis sueños era siempre visitar, tener un trabajo donde pudiera visitar diferentes países, ¿no? Y la carrera de International Trading Business. Yo quería viajar por el mundo en negocio, ¿no? Y mira, nunca se me dio, y mira lo que me vino a dar el trabajo, el negocio detallado, el negocio donde empecé con $5,000 en deuda. Ese negocio me abrió varias puertas, porque ya he ido a varias veces a Costa Rica, ya a Panamá, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, a varios países, la verdad, y fue gracias a que creí en mí, gracias a que creí en poder darle un mejor estilo de vida a mi esposa, a mis hijos, y creí en el detallado, porque no es mi pasión el detallado, no era mi pasión, fue si es chicle, pega. Sí, Bueno, eso está buenísimo, eso no se me va a olvidar. Como Ernesto. Bueno, exactamente. Y no olviden que pues aquí en Detailing Pod siempre estamos buscando la manera de traer a estos profesionales con esta larga trayectoria, ¿no? Para entonces podamos seguir creciendo como comunidad, ayudarlos a seguir creciendo su negocio, su conocimiento, y acortando ese camino para lograrnos lo que viene siendo ese éxito, ¿no? Elevando nuestro nivel en el mundo del detail. Así es. De antemano les agradezco como latino, les agradezco a ustedes por el esfuerzo que están haciendo de brindar información a los hispanos. Yo creo que es muy importante hacer nuestra parte de donar nuestro tiempo, porque ustedes no están cobrando por esto, pero muchas personas se están ayudando y beneficiando de esto. De antemano como hispano les doy las gracias. No, gracias a ti, Juan, por pues más que todo aceptar la invitación acá, y pues nosotros de nuestra parte aquí vamos ya a aprender, bueno, a poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy, pues contigo, Juan, ya varias cosas que yo he venido poniendo en práctica de tus consejos, pues este es uno de ellos, y ahí sí que pues agradecemos siempre todos tus consejos, y pues nada, para nuestros espectadores aquí, la familia, pues todos los suscriptores, se les agradece también, y no se les olvide suscribirse a este Detailing Pod, ya que aquí estamos trayendo personas como Juan, ¿verdad? Personas que tienen mucho conocimiento, y pues esa es la idea de este podcast, ¿verdad? Que podamos compartir y pues traer más conocimiento a la comunidad hispana. Sumar y sumar, eso es lo que queremos acá. Sumar y sumar. Sumar hispana. Cuando esto está saliendo ya ahorita, ¿verdad? Bueno, quiero invitar a todas las personas que van a estar en Costa Rica. Tenemos va a entrar mi comercial. Échale, dale. Les mando una fuerte invitación a todas las personas que están en Costa Rica. Vamos a estar allá en la ciudad de San José, ¿sí me hace? La primera ciudad
José de Costa Rica. Vamos a estar dando una clase de Diamond Protect en, ¿cómo se llama este lugar? Es Garage, ya se me olvidó, Detail Garage. En Detail Garage vamos a estar dando una clase de Diamond Protect, y también una certificación de IDA. ¿Qué fecha? Sí. ¿Dónde? ¿En la fecha? Las fechas son el día 21, 22 y 23 de febrero. Ahí nos estaremos viendo, los amigos de Costa Rica. Bueno, mis panas, llegamos al final de este episodio de Detailing Pod. Queremos agradecer especialmente a Juan, que estuvo acá, que nos dedicó este rato, y especialmente, no solamente a nosotros, porque la verdad nosotros esta información no es para nosotros, es para ustedes, los espectadores, ustedes que están comenzando en el mundo del detallado de habla hispana. Sepan de que esta información es dirigida para ustedes, y estos consejos, estas anécdotas, estas vivencias, de seguro que a ustedes les va a servir. Queremos agradecer a Juan, la verdad, por compartir sus experiencias, su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Dale, Juan. ¿Qué dices tú, Tony? Nada, pues ahí sí que estamos atentos, ¿verdad? Ahí con todas las notificaciones, ¿verdad? Para pues poder estar pendientes de las sorpresas que vamos a tener en el Detailing Pod, ya que vienen muchas y bien buenas. Así que atentos ahí, ¿verdad, Ernesto? Así mismo. Además, comparte este episodio con otros panas, con conocidos, con los vecinos, con colegas también que estén iniciando tu en opinión, detailing. comentarios. Su opinión también, sus comentarios, su like por allí. Es ¿Y correcto. qué venimos para la semana que viene, chicos? Oye, semana que viene? La semana que viene vamos a hablar de un tema bastante importante, que es ese factor de honestidad que debemos tener con el cliente, ¿no? De evitar esa mentira que muchas veces te dicen por allí. Así que hay que valorarlo. Y eso es un tema bastante importante para conversar en el próximo episodio. Así es que recuerden, mis panas, que Detailing Pod es un lugar donde los detalles transforman vidas. Estamos aquí para ayudar a mejorar y crecer y destacar en este mundo apasionante del detallado automotriz. Y como Así siempre, para finalizar este capítulo, Se adelantó. no puede faltar la musiquita, ¿eh? Este, Ahora, Tony, Démelo. el final. Comparte, dale, que tú tienes. Pues nada. Es el cierre. Bueno, no, pues ya saben, pues mis hermanitos, ahí sí que asegúrense de darle un like aquí a nuestro canal, también suscribirse, y hay que compartir esos like, share, subscribe, y ahí sí que nos vemos en la próxima, mis hermanitos. Cuídense bastante. Dale, mi Gracias, pana. Camilo. Así bailecito. Así bailecito. Ahora sí, bailecito otra vez. Vámonos. Gracias, Juan, ¿ok? Gracias. Gracias, Juan. Muy bien, mis panas. En Detailing Pod, donde todo brilla, el arte del detalle, nadie se compara. Ver este taller hasta la cima se destila. Unión Latina, ritmo que no para. Vamos acelerando, el estilo domina. En Detailing Pod.